¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. ¿Acaso no lo viste venir? Esta vez, cracks, estamos con un videito. Básicamente es un video informativo, más para usuarios que me preguntaban: Tony, ¿cómo se consigue la nueva hormiga? Obviamente esta nueva hormiga es para los insectos básicamente. Hoy vamos a ver cómo la podremos obtener. Obviamente esta hormiga la vamos a poder obtener de forma de paga. Obviamente es un poco complicado por el tema de lo que cuesta obtener esta hormiga. Y también lo que añadieron en la actualización de hace tiempo, en lo cual nosotros podemos obtener esta hormiga. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto. Gentita, mi hermosa gente, gracias por su hermoso apoyo, no se olviden, dejen su hermoso like. Entonces nosotros, el tema de hoy es sobre la nueva hormiga. Entonces, para los usuarios que no saben cuál es la nueva hormiga, esta hormiga es de desarrollo y te va a ayudar en el tema de los insectos. ¿Listo? Si tú te vas al tema de desarrollar, vas a toparte con la nueva hormiga que es Amber Gilder, así se llama en inglés. Todavía no la han traducido al español. Entonces esta hormiga básicamente te va a ayudar a ti a potenciar, vamos a ver, si incrementa la velocidad de incubación. Esta hormiga es muy buena para usuarios que quieran potenciar esta parte de los insectos, ¿no? Además de sus habilidades, pues esta hormiga solo ayuda a los insectos, ¿listo? Entonces, para nosotros poder conseguir esta hormiga, hay que seguir unos pasos que nos menciona el juego. Yo estaba esperándome un tiempo hasta sacar este juego para averiguar especialmente si la podemos conseguir esta hormiga como usualmente conseguimos las otras hormigas que son de paga, con las cáscaras de huevo. ¿Listo? Tú sabes que utilizando cáscaras de huevo tú puedes fragmentar, utilizar los fragmentos de hormigas para conseguir tus hormigas. Entonces, dentro de los fragmentos, fui a los fragmentos y me dio la casualidad de que dentro de las hormigas que son de paga, tú sabes que esta hormiga, tú puedes ver que esta es de paga. Con el contrato de luz, si no me equivoco, desbloqueando esa hormiga, tienes beneficios. Y esa hormiga, obviamente, esa hormiga la vas a conseguir aquí. Aquí dentro de esto con dinero, pues utilizando huevos especiales de esta hormiga, tú puedes conseguirla de mejor manera, ¿no? Entonces, esa hormiga, casi la mayoría de hormigas las incubas aquí, comprando este tipo de huevo. ¿Listo? Tú compras este tipo de huevo rosadito y con este tipo de huevo tú puedes obtener esas hormigas. Pero dentro de las cáscaras de huevo tú también puedes irte ahorrando poco a poco. Obviamente no vas a sacar hormigas cada semana ni cada cierto tiempo, sino sí demora y tiene su tiempo para sacar tus hormigas. Entonces yo básicamente tengo esta hormiga. Tengo esta hormiga, la hormiga erizo, que son para transportadoras. También tengo, aquí no aparece la otra hormiga que es para curar, que te ayuda a ti a curar. Básicamente tengo estas hormigas de acá. Si tú vas a develop, tengo la hormiga erizo y la hormiga sanadora carmesí. Estas dos, obviamente para los que son transportadoras deben irse por hormiga erizo. Para los que son arqueras se van a fragmentos. Y aquí tienen que desbloquear obviamente la hormiga ácida. ¿Listo? La hormiga ácida es para arqueras y para guardianas la hormiga tortuga. Entonces hay para cada tipo. Esta hormiga de acá básicamente es muy buena para el desarrollo y construir dentro de tu hormiguero. Si no me equivoco, reduce también el coste de recursos para construir algunas cosas. Pero esta hormiga solo funciona cuando tienes obviamente el paquete que acabamos de ver anteriormente. Solo si tienes el contrato de luz funciona esa hormiga, lastimosamente. Entonces es como que el juego no te la da gratis. Me supongo yo, ojalá para los usuarios que quieran sacarlo con dinero, la nueva hormiga que les estoy diciendo, esta de acá, la Amber Gilder. Ojalá esta hormiga no vaya de la mano con el contrato de luz, porque ahí sí sería una F tremenda. Porque imagínate, además que usuarios vayan a conseguir esta hormiga de forma... esta hormiga obviamente es más complicada de conseguir para otros usuarios. Obviamente hasta ahora he visto que esta hormiga solo se consigue de paga, como estamos viendo aquí no aparece la nueva hormiga dentro de las cáscaras de huevos, no aparece lastimosamente. Entonces de aquí vamos a ir experimentando poco a poco a ver si que logra aparecer. Eso no es que estoy seguro de que posiblemente no salga aquí. Todavía falta esperar un poco más de tiempo.
Pero ya me hacían muchas preguntas usuarios que me decían, Tony, ¿cómo consigo la nueva hormiga? Entonces, ahora vamos a ver cómo se consigue la nueva hormiga. Básicamente, el juego nos dice que nosotros vamos a obtener la nueva hormiga completando, listo, el plan de crecimiento de hormiga especial. ¿Y cuál es ese plan? Es este de aquí. ¿Listo? Este es el plan de crecimiento de hormiga especial. Hay plan de crecimiento de hormiga especial y plan de crecimiento de insectos. ¿Listo? Hay dos planes. Nos dice, y si tú le das en el signo de interrogación, ahí nos dice cómo tú puedes obtener la hormiga nueva. ¿Listo? Pero tú, para obtener esa nueva hormiga, necesitas desbloquear algo aparte del plan de crecimiento de hormiga especial. ¿Listo? Y ahora lo denominaron plan de crecimiento de hormiga especial 1. ¿Listo? Para acceder al plan de crecimiento especial 2 es en el cual está la nueva hormiga. Para acceder a ese plan de crecimiento de hormigas 2 necesitamos comprar 2 veces el plan de crecimiento 1 y completarlos. ¿Listo? Significa que si yo compro el primer paquete lo debo completar al 100%, o sea, todos los días te logueas y reclamar las recompensas. Luego, una vez pase el primer plan de crecimiento que hayas comprado por primera vez, tienes que comprar otra vez y completar otra vez, listo, reclamar las recompensas cada día. Una vez que tú ya lograste comprar, obviamente, los 2 paquetes y completar, obviamente, todos los días todas las recompensas, el tercer mes, obviamente porque cada mes vas a completar, listo. El tercer mes llega el plan de crecimiento de hormiga especial 2, listo. Y además tienes que volverlo a comprar para que tú puedas obtener la nueva hormiga. Entonces, en mi caso, si yo comprara este plan de crecimiento, básicamente a mí me cuesta $25, listo. Entonces, más o menos yo digo, compro un paquete, el plan de crecimiento 1, el plan de crecimiento 1 otra vez serían $50. Y unos 25 más serían $75 para el plan de crecimientos 2. Y ahí al finmente lograría desbloquear la nueva hormiga. Obviamente para algunos usuarios pues es muy caro, $75 en un juego, imagínate si es realmente caro. Entonces vamos a ver una nueva interfaz de una cuenta en la cual un usuario, obviamente que ya compró 2 veces el plan de crecimiento 1, pues él ya tiene disponible el plan de crecimientos 2 y vamos a ver qué es lo que trae. ¿Listo? Listo, mi hermosa gente, estamos en otra cuenta, listo, de otro suscriptor. Básicamente le voy a cambiar la clase. Esta cuenta me la dejaron hace mucho tiempo, es la cuenta que estamos vendiendo actualmente. Entonces esta cuenta básicamente ya tiene desbloqueada el plan de crecimiento 2. Si nos vamos acá a beneficios, miren, ya cambia el icono, dice Special and Growth Plan 2, o sea, el plan de crecimiento de hormiga especial 2. Entonces si nos entramos ahí, básicamente vemos nuevas cosas que trae este nuevo paquete. ¿Listo? Si nosotros compramos este paquete, como les digo, primero deben comprar el primer paquete, completar los 30 días, o compran por segunda vez el mismo paquete y pasan otra vez los 30 días, son casi 2 meses para que logres completar este plan de crecimientos 2. Y además ya gastaste $50 en mi caso, y en mi caso yo me gastaría $50. Para los usuarios que tengan su moneda local en dólares, pues le costará lo mismo. Entonces en mi caso me gasto $50 y para comprar otra vez el paquete de plan de hormiga especial 2, pues tengo que gastar 25 más, sería 75 para tener esta hormiga. ¿Listo? Aquí ya en el día 7 puedes desbloquear la hormiga. Además de eso te dan la opción de escoger entre la destructora gigante, listo, que esta te ayuda mucho a la producción de ligamasa, y la otra hormiga que es para los insectos. Por eso les digo que ojalá esta hormiga, la nueva hormiga Amber Gilder, no funcione con el contrato de luz, porque si funcionara solo con el contrato de luz, ahí sí vale F, listo, el contrato de luz. Y para que logre funcionar pues tienes que comprar cada mes, listo, el contrato de luz, y pues sería un poco más costoso para algunos usuarios. Además de eso, si tú ya vas desbloqueando las recompensas, en el día 20 hay algo curioso que añadieron en este paquete de plan de crecimiento de hormiga especial 2. Si le damos clic, listo, nos da una opción, nos dice que nosotros podemos obtener un paquete de forma aleatoria diferentes hormigas, listo. Entre esas pues está la Mirme, listo, que es para guardianas. Ya saben algunos usuarios cuál es la Mirme. No digo el nombre
completo porque es muy complicado, hasta yo me confundo. La segunda es la cáncer negro, listo, esa hormiga que también la puedes conseguir aquí. Aquí también puedes conseguir las chinches asesinas y también la Red Master, que es la hormiga de la muerte. Entonces también podemos ver la hormiga de la muerte y las chinches asesinas las podemos conseguir en este paquete, pero este es de forma aleatoria. Significa que si tú logras conseguir esto, tú puedes escoger entre estas cosas. Entre el paquete que tú puedes conseguir las hormigas de forma aleatoria, dentro de este paquete están las chinches asesinas y la hormiga de la muerte, puedes conseguirlas de forma aleatoria. Entonces, pero para llegar a este paquete, imagina, tienes que invertir $75 en mi caso. Entonces, si no quisieras este paquete, puedes escoger entre las otras hormigas. Listo, entre esas está la hormiga roca, la hormiga tetramorium, la saltadora, la hormiga azúcar dorada y la hormiga conductora. Todas estas hormigas, estas de aquí sí te garantiza que te vaya a salir. Listo, esta sí te garantiza que una de estas sí te sale, sí o sí. Puedes conseguirla, pero en este paquete de acá, si tú escoges sacar esta, obviamente este paquete te va a dar de forma aleatoria cualquier hormiga de esas que está listando ahí. Dentro de la Mirme, la Black Cancer, la Shikari Master, todas esas. Entonces, imagínate, para usuarios que tal vez quieran probar suerte, pues tendrían que primero comprar 2 veces el plan de crecimiento 1 de hormiga especial. Y a la tercera pues ya se te desbloquea el plan de crecimientos 2 y tienes que invertir otros 25 más. Entonces de esta manera es como tú puedes conseguir el nuevo insecto y también la peculiaridad de esta nueva opción que añadieron en el plan de crecimientos 2. Hasta ahora he visto que solo se puede conseguir con dinero esta hormiga, lastimosamente. La nueva hormiga especial para los insectos, ¿no? En este caso, déjenme ver en esta cuenta. En esta cuenta no me he fijado si dentro de la incubación. ¿Dónde está la incubación aquí? Acá. Dentro de los fragmentos no me he fijado. No, aquí miren, aquí está la carmesí. La curadora carmesí. Aquí está. No me da la opción todavía para poder canjear la nueva hormiga. A mi parecer, creo que la nueva hormiga, que es para los insectos, que te ayuda a acelerar su incubación o qué sé yo, te ayuda también a producir más alimentos, si no me equivoco. Creo que esa hormiga lastimosamente solo la podremos conseguir con el plan de crecimientos 2. Yo a mi parecer creo que es así, pero espero que me equivoque. Ojalá en próximos días, no sé, algunos usuarios tal vez dentro del nido de hormigas especiales, chequen ustedes. Esto se va actualizando dependiendo a cada servidor, es muy diferente. En mi servidor ahorita puedo ver varias hormigas, aquí solo hay una hormiga. En cada servidor se diferencia de diferente manera. Si algún usuario ya logró ver dentro de los fragmentos para canjear dentro de las cáscaras de huevo, pues me comenta en los comentarios, me dice: Tony, en mi zona de hormigas especiales sí me logró salir. Entonces eso me da a mí a entender que obviamente sí podemos conseguir esta nueva hormiga de forma gratuita. Pero hasta ahora no lo conseguimos, pues hasta ahora estamos viendo que no la podremos conseguir de forma gratuita. Espero que me equivoque y ojalá la podremos conseguir de forma gratuita. En tal caso también no quiero que esta hormiga vaya de la mano con el contrato de luz. Ojalá no vaya de la mano con el contrato de luz, porque obviamente tienes que gastar más. Tú sabes que esta hormiga, la hormiga constructora que tiene este usuario aquí, esta hormiga, la planeadora Atratus, esta de aquí. Esta de aquí, obviamente, esta cuenta es pay to win y obviamente el usuario compraba cada mes el contrato de luz y le servía mucho esta hormiga. Por eso con esta hormiga llegas muy rápido a nivel 25, te ahorra recursos, te ahorra tiempo y entre otras cosas. Pero la peculiaridad es que esta hormiga te ofrece defensa al momento que te ataquen, si no me equivoco. Aquí dice: coloque esta hormiga especializada en el centro de construcción. Y aquí dice que te da defensa de tropas más 30% al defender el hormiguero. Significa que cuando te ataquen te dan un 30% de defensa. Imagínate esta hormiga. Pero todos estos bonificaciones solo te sirven cuando está el contrato de luz activo, lastimosamente. Hasta ahorita, esta hormiga que tengo ahorita, sin el contrato de luz no sirven para nada. Por eso es que yo, tal vez, ojalá, el nuevo insecto y no funcione con el contrato de luz, porque ahí sí sería otra F. Entonces no tendría sentido gastar tanto por conseguir esa nueva hormiga. En tal caso, como estamos viendo, en el plan de crecimientos 2 podemos conseguir pues este paquete de acá, que de forma aleatoria tal vez te pueda salir las chinches asesinas o la hormiga de la muerte. Pero en este caso sería suerte. Tú la abras, antes de abrir te echas una persinada ahí y boom. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos?
Ojalá te salga y tengas suerte para que te salga algunos que les falta tal vez una coraza para subir estrellas hormiga de la muerte, o las chinches que a algunos también les falte una estrella, que es en mi caso. Entonces, eso sería todo, mi hermosa gente. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Realmente ya estamos viendo la forma en la cual nosotros podremos obtener esta hormiga. No estoy 100% seguro de que esta hormiga sea pay to win. Espero me equivoque, tal vez algunos usuarios de aquí más adelante tal vez aparezca dentro del nido de hormigas especiales esta nueva hormiga que es para los insectos. Espero que sea de forma gratuita. En tal caso sería muy complicado subir porque tendrías que comprar a cada rato plan de crecimiento 1 y luego para ir al plan de crecimientos 2 y te gastarías un montón de dinero para solo obtener esa hormiga. Sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. El macho.